Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Este domingo se realizó el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Hubo señalamientos de todo tipo: no cumplir con compromisos de gobierno, no tener cifras correctas, ser candidatos de la televisión, de todo. Enrique Peña Nieto se comprometió a recuperar la paz, a hacer de México un país incluyente y sin pobreza, más educación de calidad, entre otras propuestas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador de campaña de Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, Osra, como siempre, muchísimas gracias. Ernesto Cervera, Macario Schettino, buenas noches. Gracias. Hay un debate en donde, bueno, por supuesto, el adversario a vencer era Enrique Peña Nieto, y en donde los cuestionamientos iban dirigidos hacia la gestión en el Estado de México, hacia una confrontación con respecto a los números que se manejaban en términos de mayor o menor transparencia. Esta estrategia utilizada por Enrique Peña Nieto de comenzar a responder directamente es algo distinto a lo que se había planteado originalmente, de no responder ante la presión, digamos, de los contrincantes. Mira, realmente lo único que se planteó el candidato es que donde hubiera señalamientos concretos respondería. Cuando se tratara de elucubraciones o especulaciones o no sé, quizá cuestiones de otra índole, tomaría una decisión. La estrategia del candidato realmente fue muy sencilla, fue tratar de posicionar sus compromisos de campaña, tratar de posicionar su oferta y si hubiera ataques, cuando fueran puntuales, por ejemplo este asunto del lugar que ocupa el Estado de México en el índice de homicidios o el lugar que ocupa en los feminicidios, etcétera, dar respuestas concretas, ir a los números. Y creo que así lo hizo. Sorprende en la medida que sus adversarios crearon la expectativa de que era un candidato que no hablaba, era un candidato sin ideas, era un candidato que no articulaba, era incapaz de hilar 3 frases sin el teleprompter. El problema para ellos fue que se lo creyeron. Y entonces encontraron un candidato que hilaba, contestaba, argumentaba, preparaba muy bien los contraataques, y conforme fue creciendo el debate, nosotros estamos muy contentos porque fuimos viendo un candidato que empezó a apoderarse de su escenario, y ya entonces le decía a López Obrador: mira, no me da tiempo ahorita, pero en la siguiente te contesto. Más sonriente. Pasamos una velada muy, muy tranquilos y muy contentos de ver un candidato echado para adelante, comprometido con la parte que le toca de la campaña. Muy bien. En términos de la propuesta, Jorge Carlos, hay puntos que aparecen como compromisos que a veces dice uno, bueno, pues están allí, hablan de mayores niveles de competencia, de entrarle de lleno al área de telecomunicaciones, de mayor competencia en televisión, de seguro universal. Hay una serie de promesas de campaña que van a requerir una mucho mayor cantidad de ingresos por parte del Estado. Esto implica necesariamente una reforma fiscal profunda, algo que ningún candidato quiere decir ahorita porque pues, es época electoral, ¿no? Sí, pero fíjate, yo creo que tu programa ha sido de los que con más seriedad han abordado el tema, y yo recuerdo aquí una conversación anterior con ustedes de que en el PRI este es un compromiso inaplazable. Necesitamos que el país tenga más ingresos, y eso solo es posible si nuestra base de contribuyentes es mayor y nuestra eficiencia en el cobro de impuestos es mejor, que es una de las áreas en que el gobierno ha mejorado sensiblemente. Pero por un lado, para poder hacer lo que te propones, que básicamente es crecer 2 veces más de lo que estás creciendo ahora, para poder hacer eso, lo primero es eficientar el gasto. Hoy tenemos un gasto que fue inclinándose cada vez más y más, o a la asistencia, a la mera asistencia, o al gasto, al mero gasto, es decir, a incrementar salarios, incrementar prestaciones, aumentar la base laboral, incluso en las áreas de seguridad. Yo no estoy seguro que fuera lo más sano. Te encuentras con una paradoja, yo la viví, ir al Consejo de Seguridad a solicitar apoyo para centros de prevención de las adicciones, y no hay apoyo para patrullas, para policías, para chalecos antibales, etcétera. Entonces, hay que hacer un rediseño completo del gasto. Cuando esto se haga, vamos a gastar mejor y quizás hasta menos en seguridad. Vamos a
gastar mucho mejor en educación, y nuestro gasto de educación, que tiene que verse como inversión, va a significar mejores ingresos en un plazo no muy lejano, porque con el simple hecho de cumplir, por ejemplo, nuestro propósito de crear 1.700.000 nuevas plazas para estudiantes universitarios, vas a obtener estudiantes que van a poder incorporarse, además de la escuela, al mercado laboral. Y eso también va a reforzar tus ingresos. Es una estrategia completa que el tema, el licenciado Peña Nieto lo dijo varias veces, cuando hablamos de ciencia y tecnología, hablamos de dinero. Cuando hablamos de combate a la pobreza, hablamos de dinero. Cuando hablamos de educación, hablamos de dinero. Estamos hablando de presupuestos, de cómo gastamos mejor y cómo hacemos que nuestro gasto sea a muy corto plazo una fuente de nuevos ingresos para el Estado. Entre las propuestas que había y las discusiones sobre las potenciales reformas, una que me parece en la cual había cierto acuerdo, pero no quedó muy clara, es qué vamos a hacer con Pemex. El candidato Peña Nieto ha hablado de una reforma a Pemex para que sea más eficiente, que bueno, indiscutiblemente es muy importante en términos también de los ingresos a los que usted se refería ahorita. Más o menos, ¿qué están pensando hacer con Pemex? ¿Cuál es la idea sobre la cual se piensan mover? Hoy muchas de las inversiones, ayer oí que el candidato lo contara, lo explicara en una entrevista, muchas de las inversiones que Pemex necesita hacer para captar más recursos, para ahorrar más recursos, para que nosotros en el país paguemos menos por los combustibles, muchas de esas inversiones no las puede hacer, o bien porque no le alcanza. Recordemos que a Pemex le quitamos prácticamente el 70% de sus ingresos, van directamente al gasto del gobierno en lugar de ir a Pemex. Entonces, ¿qué hacemos? Ayer pone un ejemplo él. Una refinería cuesta 10,000 millones de pesos, pero en lugar de imaginarte 10,000 millones de pesos invertidos en una refinería, imagínate 10,000 millones de pesos invertidos en hospitales, en nuevas carreteras. Imagínate la cantidad de empleos que significa que el gobierno empiece de verdad a hacer 3 veces más infraestructura que la que está haciendo ahora. No lo puede hacer, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. O hacemos la refinería o hacemos el gasto que necesitamos en infraestructura en las demás áreas que requiere el crecimiento del país. Entonces, ¿por qué no permitimos que entre la iniciativa privada a realizar ese gasto en Pemex? ¿Y por qué no compartimos nosotros con el diseño legal que corresponda las utilidades con esta modalidad, con esta inversión de parte de la iniciativa privada? Vía acciones, vía inversión directa, vía convenios especiales de cobro, es decir, de distribución de utilidades. ¿Va a dejar Pemex de ser mexicano? ¿Va a dejar por esto Pemex de ser una empresa del Estado mexicano? Creemos que en absoluto, y creemos que estamos desperdiciando y negándonos a dar un paso por atavismos, un paso que ya dio Brasil, un paso que ha dado inclusive Cuba. Salvo Corea del Norte. Corea del Norte. Bueno, sí, excepto Corea del Norte. O Albania, si hubiera tenido petróleo en su época. Jorge Carlos, un poco el sabor que queda después de un debate de esta naturaleza es que se dijo poco de las propuestas específicas, aunque se han venido trabajando a lo largo de la campaña. Hubo muchos ataques. A partir de eso, ¿van ustedes a modificar o no su estrategia para el segundo debate? ¿Lo van a centrar más en cuestiones mucho más específicas? Hay temas, por ejemplo, la reforma laboral, en la que se tocan tangencialmente y no se quieren agarrar compromisos, y pues son fundamentales, evidentemente, para el país en su conjunto. El segundo debate tiene 3 temas. Política interior, es decir, ¿qué vas a hacer con el gobierno? Claro. Política exterior, ¿cuál es tu visión de México frente a los demás países? Y 2 espacios más de desarrollo social y desarrollo sustentable que en la negociación de los temas dejamos divididos para que Cuadri pudiera tener su espacio completo, de lo cual no nos arrepentimos, porque efectivamente se vio muy bien introducir ahí el tema de desarrollo sustentable en el primer debate y todavía pues dejarlo solo
en el último debate a lo mejor le hubiera quitado interés. Creo que fue una buena decisión. Nosotros vamos a cambiar de estrategia en el segundo debate. Alguien me preguntaba ayer, ¿quién ganó el debate? Y se contestaba a sí mismo, el senador Murillo Karam. Me tendrías que decir quién ganó qué y quién perdió qué. ¿De qué se trata el debate? Es un ejercicio, parte de la campaña para la presidencia de la República. ¿Quién va a ganar los debates? Pues el que gane la presidencia de la República va a haber ganado los debates, porque es finalmente solamente un ejercicio de toda esa campaña. Nosotros no diseñamos la campaña en función de los debates, diseñamos toda la campaña. Sigue ahora una etapa en la que tienen que posicionarse nuevas propuestas, unas que no se han hecho, firmarse nuevos compromisos. Yo creo que vamos a llegar a un número prácticamente casi del triple de los que se han firmado ahora. Ir otra vez a lugares que nos interesa mucho ir, entrar a algunas discusiones temáticas más a fondo sobre las primeras propuestas que hicimos. O sea, la campaña entra a una etapa en la que aumenta la intensidad, disminuye el partidismo, vamos a decirlo así, ya nuestras estructuras han sido recorridas por los candidatos y ahora entramos al tema de la propuesta frente a la sociedad y frente a los grupos específicos. Esa es esta etapa, sin abandonar, por supuesto, las visitas a los estados y el proselitismo, pero lo que sigue ahora es una etapa de mayor precisión sobre estas propuestas. El segundo debate forma parte de ese diseño. ¿Cómo vamos a lograr? ¿Por qué no hicimos la reforma laboral? No me acuerdo si lo tocamos la vez anterior, pero yo nunca vi al presidente llamar a los líderes de los partidos a sentarnos a discutir una reforma de nada, no solo la laboral. Vi en cambio la disposición hasta de hacer iniciativas para empujar el tema. Pero les dieron la reforma del PRI firmada, ¿no? La que ustedes habían propuesto. Es muy fácil tener el gesto cuando tú sabes que tienes en la puerta a la Unión Nacional de Trabajadores y a todas las organizaciones sindicales que dirige la izquierda fundamentalmente en pie de guerra. Y yo, en mi calidad de presidente de la Cámara, lo dije muchas veces, prefiero verlos aquí en el foro discutiendo el tiempo que quieran que verlos en la calle, ya en calidad de desesperación, creyendo que nosotros queremos arrebatarles los derechos que han ganado. Un tema fundamental es cómo va a armar el próximo presidente su estrategia de negociación para que las reformas se logren. Y de una cosa estoy cierto, no puede ser como ahora. Tiene que ser de verdad un propósito del presidente no abandonar nunca por postura de partido la obligación de negociar una y otra vez con todas las fuerzas políticas para empujar sus reformas. Jorge Carlos, una de las demandas de la sociedad mexicana en términos de la democracia es que ésta se sostenga y que tenga la misma fuerza para el próximo sexenio. El gran peligro, dicen, de un PRI que tenga una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en algún caso en la de senadores, es que esto representaría regresar al PRI del carro completo, con lo que implica otra vez el modelo hegemónico. Yo creo que es una visión extremadamente corta ver la posibilidad de que el país retorne al pasado. El pasado está ahí y no nos vamos a poner de acuerdo en el pasado. Para unos fue mejor, para otros fue peor, para unos tuvo aciertos, para unos tuvo otros aciertos u otros errores. En lo único que nos podemos poner de acuerdo es en el futuro. Y se los hemos dicho una y otra vez. El tema de las campañas negras o de las campañas de agresiones no es por el efecto electoral que causan, sino porque nos crean la inquietud de que los otros partidos no han entendido que nos necesitamos. No hay forma de sacar al país un solo partido y el PRI lo tiene muy claro. No hay forma de sacar al país con una sola visión. Tenemos que empatar nuestras visiones que tienen muchas cosas en común. Lo que pasa es que si queremos o creemos que la democracia es el poder por turnos, o sea, ahora me toca a mí, voy a hacer lo que yo quiera. Entonces el país nace cada 6 años y el resultado es que el país se atrasa cada vez 6 años más frente a las otras naciones. El caso, por ejemplo, de oportunidades. Peña ha sido muy claro. Yo no voy a quitar oportunidades. Oportunidades está funcionando en buena medida. Vamos a mejorarlo.
O el caso de la reforma laboral, no se la estamos cancelando y diciendo que no es necesaria. Vamos a negociar una en la que podamos ser compatibles los derechos que exige la izquierda con la necesidad de flexibilidad que necesita el mercado laboral. Jorge Carlos Ramírez Marín, muchísimas gracias por estar aquí. Siempre me da mucho gusto acompañarles a ustedes tres. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El del domingo fue el primero de los 2 debates que tendrán los candidatos presidenciales. El próximo será 10 de junio, Guadalajara, Jalisco. Pese a los ataques lanzados contra el priista Enrique Peña Nieto, hubo propuestas de todos los aspirantes. La panista Josefina Vázquez Mota habló sobre crear cadenas de televisión, crear una banda ancha para todos y también una policía con formación militar y mando único. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Miguel Sekeli, coordinador de políticas públicas de la campaña de Josefina Vázquez Mota. Miguel, gracias por estar aquí con nosotros. Miguel, el debate en donde por un lado aparece Josefina, sí, con estas propuestas y otras más, y al mismo tiempo pues tratando de enfilar las baterías a un Enrique Peña Nieto en función de el cuestionamiento de su capacidad para gobernar. ¿Cómo se equilibra un debate en términos de propuestas y al mismo tiempo de ataque? Bueno, efectivamente tiene que ser un balance y no es necesariamente ataque, sino contrastar. Y un dato que me parece que es importante, dado que esto era un debate y en un debate, por su definición, consiste en la exposición de ideas para su discusión, en los recuentos que se han hecho, Josefina Vázquez Mota, de los 4 candidatos que estuvieron, es la que más número de propuestas aportó. Después me parece que es el candidato Cuadri, en tercer lugar el candidato Peña y en cuarto lugar el candidato López Obrador. Entonces, en ese término de balance, ella fue la que más propuestas pudo comentarle a la población. Y en términos de contraste, más que ataques, creo que hay que llamarlo contraste porque no es un tema personal de atacar, sino de contrastar las propuestas de gobierno y de políticas públicas. Lo que ella hizo, no en todas, pero en muchas de sus intervenciones, es poner muy en claro la evidencia de los temas que se estaban comentando, no con datos internos de ella o del gobierno, sino con datos públicos de otras instancias como Transparencia Internacional o Transparencia Mexicana, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, poner datos que no es necesariamente un ataque, es un contraste entre lo que se dice, por ejemplo, la propuesta del candidato Peña en términos de crecimiento económico y el contraste del resultado con la competitividad del Estado de México. Ahí cuando se habla de los datos, cada quien saca sus papelitos. Esta idea de que cada quien saque, ni luego ni se veían por el propio manejo de cámaras, pero esta idea de que cada quien saca el papel, ¿cómo la población finalmente sabe si lo que Peña Nieto está planteando y que dice que no es cierto porque ese es, yo tengo otro papel y Josefina dice, yo tengo esta idea de llevarle a la población de una manera muy clara cuáles son los datos, digamos, o los documentos que sean verdaderamente, que demuestren un determinado argumento? Porque ¿qué parecería que cada quien saca su papel y ya con eso demostró la realidad, ¿no? Pues sí, esto siempre se puede interpretar de esa manera y yo creo que aquí lo interesante está en sí poner atención a cuáles son las fuentes de información. Por ejemplo, hubo un tema que fue el que se abordó de competitividad, que es un tema esencial. Y ese tema, la instancia en México que tiene mayor solidez para producir esa información es el Instituto Mexicano de la Competitividad. Claro, puede haber otros datos, incluso datos locales a nivel estatal, pero si uno se va a ver cuáles son las fuentes acreditadas, claro, no siempre como ciudadanos tenemos claras cuáles son en todos los temas, pero creo que sí hay que poner atención a las fuentes. Si todo el mundo saca papelitos, bueno, creo que está obligado todo el mundo también a decir cuál es su fuente, y ahí es donde hay que poner atención, porque si la fuente es mi propia oficina, en lugar de ser, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Competitividad, creo que hace una gran diferencia. Precisamente en esta confrontación de los datos, los que estuvo pues mencionando la candidata Vázquez Mota y que Peña Nieto decía que se estaba equivocando en los números, resultó que sí eran ciertos, es decir, los medios de comunicación que hicieron una revisión de los datos que se presentaron ayer anunciaban que Peña Nieto estaba equivocado y que efectivamente lo que había dicho Vázquez Mota era correcto, es decir, que la competitividad, la transparencia o la educación en el Estado de México cayeron durante el gobierno de Peña Nieto, que sería pues una
muestra muy clara para esta contrastación a la que se refieren. Sin embargo, no me parece que estas ideas hayan quedado claramente establecidas en el público. Es decir, en ese sentido el debate como que no cumplió, para el caso de la candidata Vázquez Mota, el objetivo, no logró colocar estos temas en la agenda. ¿Cómo hacerle para lograrlo en los próximos días? Bueno, pues sí, creo que ahí ustedes juegan un papel muy importante y todos los análisis que se hagan. Y creo que precisamente porque son temas tan importantes sí vale la pena enfatizarlo. Por ejemplo, la candidata Vázquez Mota comentó un dato sobre educación, que es un dato lamentablemente muy contundente. El dato es que el Estado de México, midiendo la calidad educativa por medio de la prueba enlace, que lo que mide es cuál es el nivel de aprovechamiento que existe en áreas de matemática y español, el Estado de México cae del lugar 11, que estaba en 2006, al lugar 29 en 2011. De hecho, es un desplome, es el caso en donde se vio un mayor deterioro. Y estos datos son datos que no son inventados en el momento, son datos que vienen de una estadística que ya todos conocemos, que ha sido ampliamente discutida en México, que es la prueba enlace, que se utiliza a veces para bien y para mal, pero ya es un dato establecido. Y ahí nuevamente creo que lo importante para nosotros como ciudadanos es sí escuchar cuál es la fuente y verificarla como se hizo en esos casos. El otro, que es de competitividad, el Instituto Mexicano de la Competitividad mide toda una serie de factores en los estados, desde que también funciona el sistema bancario para dar créditos, desde cuánta infraestructura se tiene. Son toda una serie de variables, la deuda que tiene el estado. Y son ellos, con este tipo de metodologías diseñadas por expertos, quienes posicionan al Estado de México en el lugar número 28 a nivel nacional. Esto es una cifra, nuevamente esta cifra salió desde hace mucho tiempo, simplemente se trae a la mesa porque si se están contrastando promesas y opciones de gobierno, es importante irnos a esos resultados. Yo creo que, respondiendo más concretamente a tu pregunta, creo que como ciudadanos, si bien queremos conocer a los candidatos, no nada más hay que escuchar las promesas, sino acreditar su trayectoria, no nada más con base en lo que dicen los propios candidatos, sino con estas otras fuentes de información. Gabriel, pareciera como que se hubieran puesto de acuerdo los 4 candidatos. Perdón, Miguel, en el siguiente sentido. Están describiendo un México terrible en todos los sentidos. La cosa estuvo verdaderamente terrible. Todo el mundo dice que hay un desempleo rampante, que el país no ha crecido absolutamente nada. Hemos visto cosas completamente diferentes en los últimos años en este país, un crecimiento inusitado de las clases medias. Si uno compara un censo contra otro, pues crecimiento muy importante. Y yo no sé hasta qué punto el eslogan de Josefina diferente de los demás. Algo que faltó sin duda alguna en el debate, es decir, ¿qué sí se ha logrado en este país? No nada más, yo no veo, al menos en los últimos 14 trimestres, más que crecimiento arriba del 4%. Y nadie dijo, en este país se ha avanzado en esto. Y pues parecía que también Josefina está en la oposición en estos momentos. Bueno, ahí yo creo que hay 2 hechos que son importantes para entender esta dinámica. La primera es que son 4 candidatos, de los cuales 3 son de partidos de oposición al partido actualmente en el gobierno. Y yo creo que por estrategia lógica, pues tratarán de desacreditar cualquier cosa que haya hecho el gobierno. Y si la posición de la candidata del PAN hubiera sido solamente defender al gobierno, creo que hubiera sido más difícil contrastar cuál es realmente su propuesta, porque la línea que ella ha manejado es que sí hay avances, y ahí están, pero no son suficientes. Y sí hay que cambiar algunas cosas, hay que reforzar otras, pero creo que es más fácil contrastar las propuestas, y yo interpreto que por eso se siguió esa línea. Es más fácil contrastar las propuestas en términos de qué es lo que se propone hacia adelante que en solamente defender lo que ya se tiene, porque creo que como seres humanos, pues todos estamos acostumbrados a siempre querer algo mejor, independientemente de que lo que se tenga tal vez no es despreciable. Ahí hay un dato en particular que creo que es muy contundente, además de estos de crecimiento, pero que nuevamente son muy difíciles de comunicar porque a veces los damos por hecho y ya ni nos imaginamos que pueda ser distinto, y esa es la estabilidad económica. Algo que se comentó es que el periodo de 2000 a 2012 es el número de años, esta década, 12 años de hecho, es el periodo más largo en los últimos 40 años
de estabilidad económica. Es decir, en los últimos 40 años, para todos los que nacimos, que somos menores de 40 años, soy el único aquí en esta mesa. Gracias, sí, es correcto. Sí, no, hasta menores de edad aceptamos aquí, sí. De los últimos 40 años, para todos los que tenemos 40 años o menos, nunca habíamos vivido un periodo tan largo con una inflación controlada, con tasas de interés muy estables que nos dan, por ejemplo, la oportunidad de acceder a una hipoteca, en caso de que se quiera acceder a un crédito para una vivienda o para la producción, en el caso de las empresas. No había habido un periodo más largo de tiempo sin devaluaciones de nuestra moneda, y estas cosas que damos por hecho, cuando las contrastamos con lo que se sucedía antes del año 2000, hay una diferencia enorme. Estamos hablando, por ejemplo, de la devaluación en el año 1994, que fue la última gran crisis de inestabilidad en México. Bueno, estamos hablando de devaluaciones masivas de la moneda, que lo que implican es que de la noche a la mañana nuestro patrimonio puede valer el 30 o 40% de lo que valía, tasas de interés de más de 50%, otro tipo de problemas asociados a la inestabilidad, como el crecimiento de los precios brutal de mes a mes. Ya no nos acordamos muchas veces de esa situación, la hemos tenido por 12 años y ya ni nos imaginamos volver a ese pasado. Pero nuevamente es más difícil comunicar esos logros cuando ya se da como un hecho consolidado, y por eso el contraste tiene que ser hacia qué es lo que se va a lograr distinto. Miguel, lo que Enrique Peña Nieto utilizó como mecanismo para tratar de desacreditar a Josefina es el asunto de las asistencias en la Cámara de Diputados por parte de Josefina cuando ella era coordinadora de la campaña. Josefina insistió que ella asistió al 90%, aparecía con la foto esta de Josefina en Hidalgo. Esta estrategia de uno decir una cosa y el otro decir, por supuesto, lo contrario, no termina siendo el que acusa a aquel que de una o de otra manera pues termina convenciendo, porque pues hay que demostrar, ¿no? Ahora sí que yo sí fui. Claro, no, definitivamente siempre es más fácil acusar que probar la inocencia. Y más aún cuando se tiene 1 minuto y medio, bueno, por eso vemos que sistemáticamente al candidato Peña Nieto no le alcanzó el tiempo para decir muchas de las cosas que hubiéramos esperado escuchar. Y ahí, por ejemplo, creo que nuevamente lo importante es la información. La Cámara de Diputados tiene un sistema de información en donde certifica el número de asistencias de los diputados. Y, por ejemplo, como diputada, la candidata Vázquez Mota tiene acreditados, no por ella, sino por la Cámara de Diputados, una asistencia de 92 o 93%. A lo que hacía referencia a él es que el número de votaciones en las que estuvo, no lo dijo de manera precisa, el número de votaciones en las que estuvo fue de cierto porcentaje, no me acuerdo cuál mencionó. Y lo que parece un poquito sorprendente es que él, que fue legislador en el Estado de México, pues no conozca o por lo menos no mencione cuál es la labor de un coordinador de la bancada. Ella, Josefina Vázquez Mota, fue coordinadora de la bancada del PAN, y la labor de un coordinador no es estar sentado en la curul la gran mayoría del tiempo, sino fuera del espacio de las curules, negociando precisamente los acuerdos para lograr votaciones en favor o en contra de distintas reformas. Entonces no es extraño que cualquier coordinador, y eso también se puede verificar, tenga un porcentaje de votación menor, porque su labor es otra. Su labor no es estar sentado en la curul como el resto de los diputados. Pero nuevamente son temas donde lo importante es que como ciudadanos tengamos más acceso a la información, para que no en un formato de debate en donde unos lanzan y otros datos, siempre nos vayamos como ciudadanos a verificar esas fuentes. Los formatos los cogieron los candidatos, ¿no? O los partidos. A mí en particular no me pareció un mal formato, porque sí hubo debate en términos de intercambio de ideas y de contrastar mochado, ¿no? posiciones. Algunos no les dio tiempo, de terminar. Pero creo que el formato idóneo, y que de hecho lo propuso la candidata del PAN, para que realmente esto sea un debate y para que los ciudadanos podamos conocer las opciones, primero, no tendrían por qué los candidatos tener las preguntas antes. Y segundo, creo que quien tendría que realizar las preguntas son los ciudadanos. Lo que ha propuesto ella es que sea un debate abierto, que sea un espacio, sí, con tiempos controlados, porque si no sería inmanejable,
pero que sea totalmente abierto y que los ciudadanos, incluso en el momento del debate, por medio de las redes de Twitter o por medio del teléfono o por otras vías, puedan mandar sus preguntas y que ahí estén expuestos los candidatos a contestarlas sin teleprompter, sin apuntador, sin absolutamente nada, sin conocer las preguntas para que no sea un ejercicio de memorización, como en algunos casos se vio. Y eso realmente sería un ejercicio ciudadano. Al final de cuentas, el debate es para que los ciudadanos conozcan las posturas, no para que un grupo de técnicos en algunas materias diseñe preguntas que a su juicio son interesantes y que pueden ser totalmente irrelevantes para la ciudadanía. ¿Cambiarán la estrategia para el segundo debate? ¿Van a quedarse igual? Aquí la estrategia, y creo que eso cualquiera que haya visto el debate lo va a poder verificar, lo que hizo la candidata Vázquez Mota fue siempre tener 3 elementos en sus intervenciones, en prácticamente todas lo tuvo. Primero, tratar de hablarle al ciudadano directamente, no empezar simplemente contestando la pregunta, sino abordando al ciudadano por qué es importante ese tema. Segundo, mencionar su propuesta, y por eso es la candidata que tuvo un mayor número de propuestas en el debate. Y tercero, ya sea planteando el contraste con otro o contestando alguna pregunta que por ser un debate se tenía que contestar. En términos de esa estrategia será exactamente lo mismo. Creo que el único elemento que probablemente se pueda reforzar más es esta parte de, como lo que se mencionaba de la información, asegurarnos todos que los ciudadanos, todos entendamos de qué se está hablando, qué se está planteando. Cuando se lanza una acusación, pues tal vez inmediatamente atajarla. Pero bueno, esos son estrategias que se hacen en el momento y que dependen también mucho de la dinámica. Pero esencialmente esos 3 componentes de hablarle al ciudadano, propuesta y contraste, yo creo que seguirán siendo los mismos. Miguel Sekeli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, como siempre, mucho gusto. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Este fin de semana hubo elecciones en Francia y Grecia. En el primer país, el socialista François Hollande resultó ganador, mientras que en Grecia la elección parlamentaria estuvo muy cerrada. En ambas naciones existe el rechazo a las medidas de austeridad instrumentadas y exigidas por la zona euro. Alemania rechazó que Europa vaya a dar un giro significativo tras el resultado electoral en Francia y como consecuencia del triunfo de partidos extremistas en Grecia. Por lo pronto, en Francia, el triunfo de François Hollande hace ver que lo que queda claro es que la manera de negociar en Europa los cambios que se requieren será diferente. Pierde Angela Merkel, mi primer ministra alemana, pierde a su gran socio Nicolas Sarkozy dentro del modelo de austeridad, de recorte inmediato. Lo primero que dice el día de ayer es que se olvide el señor Hollande, una vez que tome posesión, de estar replanteando el esquema fiscal que ya fue aprobado, pero en todo caso vamos a ver diferencias, choques importantes en la manera de reducir el déficit allá en Europa. Esto en el caso francés. En el caso griego, quizá, que es lo que el día de hoy también termina por derrumbar mercados, es el hecho de que el grupo que está dispuesto a mantener a Grecia dentro del concepto de zona euro, pues no consigue la mayoría. Los partidos de la derecha, Nueva Democracia, centro derecha, y el partido de la izquierda o de centro izquierda, PASOK, no consiguen los 151 diputados, se quedan a 149. Nueva Democracia no puede hacer gobierno, se lo pasa al partido de la izquierda radical, que tampoco tendrá la mayoría y probablemente tengan que convocar a una nueva elección. En ese escenario, la posibilidad de que Grecia en algún momento pudiese optar por salir de la zona euro está ahí presente. Sí, lo que ocurre en Europa es que las medidas que se tienen que tomar para resolver el problema financiero son políticamente muy difíciles de vender, y entonces todas las elecciones que hemos tenido, el que está en el gobierno se va. En el caso de Grecia, lo que ocurrió fue que este cambio se dio antes, forzado por las circunstancias, llegan a la elección y como bien dices, no les alcanza. Los dos partidos tradicionales, Nueva Democracia y PASOK, no logran mantener la mayoría que tradicionalmente habían tenido desde el mediados de los 70, y ascienden 2 grupos extremistas, el de izquierda, que queda en segundo lugar, y el de derecha, el grupo nazi, vamos a decir, que el amanecer dorado, como se llaman ellos, pues alcanza presencia. No es una presencia muy grande comparado con el caso que pero ahí están. Y los extremistas de izquierda, pues sí logran una presencia muy fuerte, se convierten
en el segundo partido, no les va a alcanzar para hacer gobierno, el PASOK tampoco lo va a lograr, porque es el mismo caso de Nueva Democracia, y entonces muy probablemente haya que llamar a elecciones en junio. El problema es que en junio Grecia tiene que tomar algunas decisiones con respecto a la Unión Europea y a los paquetes de rescate, y pues no va a haber gobierno que tome esas decisiones, y entonces vamos a estar en un problema mayúsculo. Entonces el caso de Grecia parece verdaderamente complicado, no es por el asunto financiero específicamente, sino porque las decisiones financieras tienen costos políticos que no se pueden administrar fácilmente. Tienen un escenario muy complicado. La verdad es que la lista de las acciones que tienen que tomar todos y cada uno de los países europeos está ahí, está sobre la mesa y saben que es irremediable. Lo que tienen que optar es si efectivamente se quieren quedar como Unión Europea o si se quieren salir. Y yo creo que hay decisiones de fondo que trascienden nada más a los países que están cambiando de gobierno. Alemania tiene que tomar decisiones muy importantes, independientemente de que hubiera ganado Sarkozy o Messier Hollande, tiene que tomar una decisión de qué hacer Alemania en sí misma para que la Unión Europea subsista, y tiene que ver con cuestiones económicas de fondo. Es muy claro que para que la Unión Europea subsista, los países chiquillos de alrededor tienen que crecer. Si sumamos todos los que están emproblemados, representan 1/3 de la economía europea, y si no crecen, simplemente tarde que temprano se van a tener que salir. ¿Cómo le haces para crecer al mismo tiempo que reduces gasto? Tienes que dejar de ser un poquito teutón. En la mente del gobernador del Banco Central alemán no hay otra cosa más que controlar la inflación. Pues, ¿qué crees? Para que los demás países se vuelvan un poquito más competitivos, Alemania tiene que tener un poquito más de inflación. Y a la larga, después de 3 o 4 años, los otros países que están teniendo una deflación inclusive por los ajustes draconianos que están teniendo que hacer en finanzas públicas, van a ser un poquito más competitivos. Y eso les va a dar aire, no para salir de la crisis dentro de 10 años, sino dentro de 5. Si en 5 años esto no funciona, créeme, la Unión Europea simplemente está destinada a que esta apuesta que está hoy sobre la mesa, decir socialmente no van a aguantar países como Grecia, como España, inclusive como Francia, pues se va a cumplir. Es una apuesta anunciada desde ahorita. Mientras hagas las cosas precisamente para no detonar el crecimiento de esos países que lo requieren desesperadamente, está predestinado al fracaso. Esta es la famosa discusión filosófica muy antigua de qué tanto es tantito. Ese es el problema en el que estamos. Es lo que está sugiriendo Ernesto, es un poco más de inflación en Europa. Eso mismo está sugiriendo. En Alemania, no en Europa. En Alemania. Es lo mismo, porque es una sola moneda, entonces tiene que ser en Europa por obligación. Y en Estados Unidos, Krugman está sugiriendo lo mismo, más inflación para que esto, bueno, pues reduzca la deuda en el largo plazo, resuelva los problemas. Otra vez, cuánta inflación y cómo la controlas. Una vez que te mueves a generar inflación, ¿cómo la detienes después? Este es el gran problema en el que entró todo el mundo en los años 70, y la solución fue una gran recesión toda la primera mitad de los años 80. El problema de fondo es, se gastó de más durante mucho tiempo, lo acaba de escribir el señor Ryan, uno de los profesores de negocios de Estados Unidos que mejor ha analizado la crisis, y lo que decía es, no podemos regresar a lo que vivimos en la década primera del siglo XXI. Era una burbuja inmobiliaria, era un manejo financiero demasiado holgado, era una época en la que todo el mundo se endeudaba y por eso vivían bien, y ahora no quieren enfrentar los costos de ese endeudamiento. Entonces, está bien complicado el asunto, porque financieramente, económicamente, la solución es muy sencilla: hay que pagar los excesos. La gente no lo quiere hacer y quiere seguir viviendo como lo estaba haciendo, pero eso no existía, era una mentira. ¿Y cómo lo pagas? ¿Lo pagas adentro o fuera de la Unión Europea? ¿Cuál es más rápido el ajuste? Y esa es una decisión de fondo que tienen que tomar desde hoy. Si haces el ajuste draconiano, la apuesta es muy sencilla. Si en 5 años no te funcionó y simplemente las economías pequeñas no crecen, no van a aguantar, precisamente por los sistemas democráticos que tienen. Y vamos a seguir en esta teoría de péndulos. Sí, en España sucedió exactamente lo mismo, pero al revés. Salieron los socialistas y entraron los de derecha, y ahora están enojados con los de derecha y cambiarán permanentemente de uno al otro. El único problema quizá aquí es que en la medida en que hay este desencanto social, esta desesperación social, comienzan a aparecer estos líderes mesiánicos, desde el neonazismo en Grecia hasta Marine Le Pen en Francia, y esto que hoy se ve todavía como algo marginal, porque todavía hay capacidad institucional de procesar este descontento, en la medida en que no vayas creciendo y no haya empleo,
tu problema de migrantes, tu problema de trabajadores que no tienen totalmente los papeles en regla, o aquellos que los tienen pero no conforman parte de la cultura europea, se te va a volver a convertir como allá en el siglo XX en un gravísimo problema de confrontación social en una Europa que no ha superado todavía ese tipo de... Pero si no tuvieras el euro en este momento, ya estuvieras en esa ese dinámica. problema. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, aquí el problema es bien sencillo. Dices que necesitamos resolver el asunto financiero, hay que salir del euro. Pero si sales del euro, te vas a enfrentar a una presión mucho más grave de los radicales. Si te mantienes en el euro, no puedes hacer nada más que contraer las economías y entonces vas a tener presión de los radicales. En cualquier caso la hay, y a mí me parece que ahorita Europa está en la mejor condición para enfrentarla sin golpearse. Todavía. Pues sí, pero sería mejor, es mejor esto que tratar de quitar el euro y a ver qué pasa. No, está clarísimo. Yo no estoy con eso. Ahora, en términos generales, uno podría pensar que dentro de un mes prácticamente, en junio, el caso griego tendrá que resolverse y ahí será la clave de la salida o la entrada del mismo, ¿no? Sí, o sea, es del un problema parteaguas. como tal. Si Grecia se sale, va a empezar a darse la corrida de muchos fuera de la zona. Es que, ¿sabes qué, Ra? Los mercados se adelantan. Esas corridas ya se están dando hoy, ya están haciendo apuestas hoy respecto a la decisión que vaya a tomar el gobierno griego, cualquiera que sea, de derecha o de izquierda, precisamente en este punto específico de a un mes no tenemos todavía ninguna decisión política en torno a Grecia. Pero la decisión no la van a tomar nada más los griegos, la toma Europa en su conjunto y Alemania juega un papel, ahora sí que más que fundamental en ese contexto. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Los BRICS, también estos países que tenían un futuro muy, muy prometedor, hoy en problemas. Esto es Dinero y Poder. Tras la crisis de 2009 existe un desencanto en los países del grupo de los BRICS que no han podido demostrar que están preparados para ejercer liderazgo y poder de arrastre que se esperaba. En América Latina, Brasil era el que, pues con él se contaba para jalar a los demás países cuando empezó a tener ya un déficit comercial con sus socios comerciales, cerró sus mercados, levantó una ola proteccionista y a partir de esto, bueno, pues comenzamos prácticamente a bajar la cortina, ¿no? En los famosos BRICS, que eran algo así como el mercado paralelo, digamos, de las grandes potencias que iban corriendo al mismo nivel, resultó que la crisis no fue sorteable para ellos y están en un proceso de regresión en donde dirían, bueno, pues empecemos otra vez a recuperar este mecanismo de control interno para seguir creciendo y consolidar lo que se tiene con un modelo económico ahora sí diferente al que originalmente habían planteado, ¿no? Pues no les está yendo bien. El único país que más o menos mantiene su ritmo de crecimiento es Rusia, porque Rusia depende fundamentalmente del petróleo y el gas natural que le está vendiendo a Europa, que ahorita está en un precio muy elevado, y eso es lo que le permite irla llevando. Fuera de Rusia, los otros tres países, Brasil, India y China, están creciendo menos significativamente, y en el caso de Brasil se está contrayendo. La contracción en Brasil en el primer trimestre del año en materia industrial es del 11%, que no es una caída menor, es casi tan grande como la que llegó a tener en 2009, es una caída bastante importante. En China y la India no estamos teniendo una contracción, pero tampoco un crecimiento. India está prácticamente estable en materia de actividad industrial, su Producto Interno Bruto sigue creciendo muy fuerte, estamos hablando de 6% de crecimiento, pero pues eso no alcanza para un país tan pobre como India. Y en el caso de China, estamos creciendo, o China ya está creciendo abajo del 8%, que durante mucho tiempo se dijo que era la cifra mágica. Abajo de 8% no aguanta el modelo chino y tienen que hacerlo de una manera distinta. Pues vamos a tener este año la posibilidad de saber si eso era cierto y si efectivamente van a tener que cambiar la orientación. Y además hay que acordarse, a China este año le toca un cambio de gobierno. Hacia agosto, septiembre, octubre van a tomar la decisión y creo que va a estar muy influido por esta menor dinámica. Y ahí no, obviamente, ni elecciones ni nada, es un modelo interno, ahora sí que abajo de la mesa. Sí. Y solo se va a poner peor. La verdad de las cosas es que estos países llamados BRICS, que inventó un señor que se llama Ruchir Sharma, que era un analista de estos importantes hace algunos años, dijo, pues aquí hay ciertas características en las comunes entre estos cuatro países y pues vamos a meterlos en una bolsa y van a ser los países más explosivos en términos de crecimiento hacia adelante. Acaba de publicar otro libro, el mismo personaje, Ruchir Sharma, en donde dice, pues, perdín me equivocón, o sea, la verdad es que
no hice perfectamente bien mi análisis, hay otras 4 economías a nivel mundial que pueden tener una mejor dinámica de crecimiento en los próximos 10 años. Y él habla de Corea del Sur, de Turquía, de México y de Indonesia. Estos 4 países adicionales en donde dice, ya no tenemos un grupo de BRICS, ya tenemos un bosque, y ese bosque va a tener árboles que van a crecer de manera diferenciada. ¿Qué características deben de tener aquellos que verdaderamente salgan adelante? No deben de abandonar esta globalización, como lo está haciendo Brasil, se está sustrayendo de la competencia internacional y eso le va a costar caro hacia adelante en términos de tener una protección que hace que se aíslen sus empresas de lo que es la competencia a nivel internacional. China va a tener problemas de dinámica de crecimiento, 7% es lo que le llaman ellos un aterrizaje forzoso. ¿Por qué? Porque no puede generar 20 millones de empleos formales al año y eso es una tragedia para China y para Asia en su conjunto. India tiene un problema serio en materia de legalidad, mucho peor que el que tiene México en este momento y para lo cual es hacer difícil negocio con los propios indios en términos de prospectiva de crecimiento y de jalar inversión extranjera directa. Y pues Brasil tiene este pequeño problema de proteccionismo que se le puede revertir muy rápidamente. Las otras 4 economías no. Tienen sus otras problemáticas, como en el caso mexicano, pues una concentración excesiva en los mercados, desde luego, la incapacidad de hacer reformas estructurales de fondo rápidamente, pero tienen una mejor posibilidad de crecimiento durante los siguientes 10 años, de acuerdo con el propio inventor de los BRICS hacia adelante. De hecho, estos 4 países que escogió como los que iban a crecer más durante la primera década del siglo XXI, tuvo razón en 3 de ellos. China, India y Rusia crecen mucho. Pudo haber puesto a Botsuana, que es el que más rápido crece, pero como nadie sabe dónde está en el mapa, por eso no lo puso. China e India crecen arriba de 10% en ingreso por habitante durante la década entera, que es bastante. Rusia crece cerca de 8% también por habitante durante ese periodo. Sin embargo, Brasil, que no le va mal, crece al 5% anual por habitante durante toda la década. Es exactamente el mismo crecimiento que tiene México. Y esto es algo que a mí siempre me ha parecido sorprendente. Hemos estado hablando por ya varios años acerca de las grandes maravillas de Brasil, incluso durante el debate presidencial del que hablábamos hace rato con quienes vinieron de PRI y PAN, se estuvo mencionando muchas veces a Brasil como la referencia de cómo habría que crecer. Bueno, pues México crece exactamente igual de rápido que Brasil. ¿De qué década estamos hablando? De la primera década del siglo XXI. El crecimiento en ingreso por habitante en dólares comparables es exactamente 5% anual de crecimiento en México y en Brasil. Acá en México no nos damos cuenta del tamaño de ese crecimiento. Nos encanta medir las cosas de una manera muy extraña. Seguimos midiendo nuestro crecimiento, el ingreso en pesos, cuando la medida correcta es comparar con otros países en dólares que sean comparables. Estos dólares comparables nos permiten ver que México y Brasil han crecido al mismo ritmo. De hecho, el ingreso por habitante en México es más grande que el de Brasil, el de China y el de India. Entonces, si lo que queremos es una economía que sea exitosa y demás, bueno, pues ya la tenemos, nomás faltaría que la hiciéramos todavía mejor. Hay un indicador adicional que es el de complejidad de las economías, no complicación, sino complejidad. Uno lo puede medir por la diversificación de las exportaciones. En el caso de México, 80 y tantos por ciento, 82% de nuestras exportaciones totales son manufactureras. Y para competir en un mercado global de a de veras, tener esa concentración en la parte manufacturera se requiere la infraestructura, el capital humano para poder ser competitivo. En el caso de Brasil, 82% de sus exportaciones son bienes primarios. No necesitas una economía compleja. ¿Y qué te da esas características de complejidad? Capacidad de crecimiento en el futuro, si realmente puedes hacer esas pequeñas modificaciones para crecer a lo bestia. A ver, rápidamente, en el caso chino, dices tú, habría que buscar otro modelo. Interno. Tienen que crecer, ya no puede, ya no les da. No les da. ¿Qué podrías hacer? Y en el caso brasileño, si no apuestas por un mayor valor agregado, o sea, ver cómo le haces para comenzar a crecer en términos de, pues no solamente la propia exportación de materias primas, sino lo que México hizo, pues estás apostando a una bomba de tiempo que va a explotar. La estructura productiva y de exportaciones de las manufacturas de Brasil es similar a la que México tenía en 1995 y ellos nada más están exportando un 20% del total de manufacturas. Entonces es un país en términos de complejidad económica muy limitado.
se ha ido sobrevaluando su moneda porque ellos la están manipulando y esto los ha hecho menos competitivos durante el año pasado. Esto fue la tragedia, por eso la gran caída. Y entonces están en una situación muy similar a la que México tuvo en 94, ya lo habíamos comentado, y esperamos que ellos logren pasar esto sin una crisis mayúscula. China no, China sí es una economía compleja y compiten también en la parte manufacturera de manera muy importante, pero ya no les está dando, precisamente por la desaceleración mundial, para darle de trabajo a toda la cantidad de chinos que se incorporan anualmente a la fuerza laboral. Tienen que buscar medios internos y ahí es en donde está un peligro muy importante para China. Si tú ves, por ejemplo, cuál es la cantidad de cartera que no se está pagando en los principales bancos chinos, te vas para atrás. 30, 40% en el Banco del Pequeño Comercio, en el Banco Agrícola y en el Banco de Vivienda. Ya a ver si no truenan por ahí. Exactamente, a ver si no es el problema, porque... y además ya están muy caros los salarios chinos, ya no son competitivos a nivel global. Vamos a ver cosas muy distintas esta década. Ernesto Cervera, Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11T de México, Dinero y Poder. Recuerde, estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.